forma puede alcanzar a miles y miles de personas, tanto en República Dominicana como en otros países de la tierra. Entonces Dios tiene que poner gente con carácter de seriedad para que su palabra no sea prostituida, gloria al Señor. O sea, no es asunto de decir por el problema que tú estás pasando Dios lo puede resolver. No, no, no. Es asunto de decir, mira, si el problema que tú estás pasando en la eternidad no es que tenga afinidad ahora, usted no va a ser sano aunque usted ore 24 horas diarias. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento saliendo del anonimato. Y como siempre, traemos vasijas diferentes, pero con esencia del Dios Todopoderoso. Es un hombre que se ha puesto en las manos del Señor. Y el Señor está haciendo cosas extraordinarias con él y su ministerio. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Muy buenas, saludos, Dios les bendiga a todos, diferentes partes donde pueden escucharnos. Para nosotros es un privilegio estar aquí en este lugar. Y qué más que hablando de la palabra del Señor. Quien les habla, su hermano amigo Félix de la Cruz. Un placer inmenso el poder llegar hasta ustedes. Amén, ya ustedes escucharon. Y como siempre, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados de un hermano, un amigo, una persona a la cual admiramos, el pastor Samuel Taveras. Paz del Eterno sobre cada uno de ustedes en este día. Agradecido que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma. Y sé que Dios ha de hablar una vez más a nuestras vidas. Así que prepárese, no se mueva de este dispositivo y esté atento porque hay una palabra de Dios para tu vida. Así que ministro, el escenario suyo. Amén, amén, amén. Dios mío. Quiero aprovechar el tiempo de inmediato, ya que yo sé que hay gente que está conectada y que va a ver esto y quiere pues esperando esa palabra. Amén. Entonces yo quiero ir a la Biblia, ya estoy aquí. Libro de San Juan capítulo 3 verso 16. Es uno de los versos o el verso más conocido. Amén. Dice: en el nombre de Jesús, amén, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios añada bendición a cada uno de sus hijos a través de esta palabra. Yo oro para que el Señor ponga en cada uno de nosotros esa repercusión espiritual que pueda hacer dar fruto al 30, 60, al 100 por uno, según el designio y la voluntad de Él en tu vida y en la mía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero hablar de un tema muy importante. Para mí creo que es un tema que abarca todos los temas de la Biblia y es el tema de la eternidad. Amén. Aleluya. Sabe que nosotros hemos pensado muchas veces, hemos hablado muchas veces de lo que es la santidad, de lo que es pues la unción, el poder y un sinnúmero de temas que nosotros manejamos ya. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando también manejan. Pero hay un tema que para mí o en mi persona ha causado un auge distinto. Un auge que ha hecho que mi vida sea restaurada y regenerada de tal manera que ya mi vista o mi punto de vista cambie, porque hemos abierto el entendimiento a la palabra del Señor. Y cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de algo que está fuera del tiempo, sí. Algo que no tiene comienzo, no tiene final, algo que está fuera del tiempo, pero pela dentro del tiempo. También es bueno destacar la palabra que la eternidad comienza en la eternidad y termina en la eternidad. En otras palabras, no hay un tiempo definido para esto, sino que ya la eternidad está fuera de todo este contorno que nosotros manejamos como el tiempo llamado crono, gloria a Jesús. En este lugar es donde habita el Señor. La Biblia expresa claramente que Dios habita en la eternidad. Y todo lo que habita en la eternidad tiene que tener una condición, y es de ser creado dentro de la eternidad. Gloria al Señor. Entonces, cuando vamos acá a la Biblia, hay un verso, voy a entrar en materia de una vez, sí. Este verso que hemos leído, la Biblia dice que Cristo viene a la tierra, su condición de Dios, Él la deja allá arriba y viene aquí en condición de hombre para una asignación especial. La asignación especial no es morir solamente, sino darle a la gente la accesibilidad a la eternidad que el hombre perdió en el huerto del Edén.
Gloria al Señor. Wow. Esta accesibilidad, este poder, esta manifestación la tenía Adán. Adán tenía la capacidad de pensar como Dios, inclusive hablar, y de repente que las cosas se crearan como Dios había predeterminado en su mente, en su corazón, en su genoma espiritual. Gloria al Señor. De repente esta condición se pierde por el pecado. Y entramos aquí a un tiempo, a un mundo que tiene un tiempo donde todo empieza, donde todo termina. Aún los cielos y la tierra van a ser demolidos y van a ser creados nuevos, porque el cielo no fue creado, o donde nosotros estamos no fue creado para ser eterno. Lo único eterno que hay aquí adentro es el alma de nosotros, gloria al Señor. Y nosotros tenemos que hacer un enfoque hoy. ¿Por qué? Porque la realidad de nosotros hoy en día es querer obtener cosas que se pierden, que se van a desvanecer con el paso del tiempo. Pero la realidad de Dios en nuestra vida no es que Cristo murió para que usted tenga un carro, una casa, una mejor jipeta, un mejor trabajo, sino la idea de la muerte de Cristo es para que todo aquel que en Él cree, gloria al Señor, no se pierda. O sea, nosotros sabemos que lo que lleva a la persona a la perdición es sencillamente el actuar como el mundo actúa, es vivir como el mundo vive. Sí. De hecho, para que una gente se pierda no tiene que hacer absolutamente nada, sino más bien actuar de manera normal, porque el genoma nuestro, de la descendencia de Adán, hace que nosotros vengamos con esa característica, gloria al Señor. Pero para todo aquel que en Él cree, hay una vida de eternidad, gloria al Señor. Entonces es bueno entender, dentro de esta introducción, ya casi entrando a lo que es el desarrollo de esta palabra, de que nosotros estamos aquí con la condición única de adorar al Señor. Pero adorar al Señor no es sencillamente emitir una palabra, una canción agradable, sino que la realidad de nuestra alma, de nuestro espíritu, pueda conectarse con lo eterno para que Dios sea exaltado por lo que nosotros estamos haciendo. Dicho esto, entonces digo que Adán, gloria al Señor, nosotros analizamos la vida de Adán, la vida del huerto, y vemos 4 personas allí que son, dicho sea de paso, las principales. Está Adán, está Eva, están sus 2 hijos, Caín y Abel. Nosotros tenemos la claridad bíblica de que Adán tenía la condición de Dios. Nosotros sabemos que Adán podía decir, bueno, que una mata de China se cree, yo quiero comerme una china, que para China, que se maduren, y aunque se peleen ella misma y le iba a acontecer, porque él tenía la autoridad de hacerlo. Gloria al Señor. Pero una vez que él peca, lamentablemente la condición eterna de Adán se muere. Gloria al Señor. Se muere esa condición eterna y ahora mismo Dios tiene que crear otro sistema para hacer que por lo menos la idea de la eternidad que Él se creó dentro de Él tenga vigencia, gloria al Señor. Por eso Dios saca al hombre de allí y después que lo saca, gloria a Dios, crea un programa y dice, espérate, yo tengo que enviar a mi hijo para que Él dé a la gente, gloria al Señor, la regeneración que Adán perdió. Yo tengo que enviar a mi hijo para que él le dé a esos muchachos, a esa alma, a ese espíritu que yo deposité, la regeneración de poder seguir actuando como yo me predispuse en mi eternidad. Gloria al Señor. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a entender de que aún la forma de buscar a Dios que tenemos, la forma de orar, la santidad que nosotros constantemente hablamos, que constantemente aspiramos a vivir en ella, no es más que parte del modo vivendi que Dios utiliza para nosotros mantenernos conectados a lo que es la eternidad. Dicho sea de paso, la Biblia dice que cuando un profeta, y quiero que los que me escuchen presten atención, profetiza algo y no se cumple, dice que el profeta se ha llamado anatema. ¿Por qué dice que el profeta se ha llamado anatema? Porque lo que el profeta está diciendo está siendo expresado en un tiempo que tiene comienzo y que tiene final. Pero lo que él está diciendo no dio a luz aquí, sino en la eternidad. Entonces, si ya dio a luz en la eternidad, quiere dejar dicho que eso está creado. Wow. Y más que creado, no puede ni desvanecerse ni morir porque ya fue creado en la eternidad. Y lo que está creado en la eternidad no tiene muerte, sino una sucesividad en cuanto a su accionar. Gloria al Señor. Entonces, si el profeta dice algo que salió de la eternidad y no se cumple, es mentiroso. ¿Por qué? Porque tiene que manifestarse en un tiempo crono lo que fue establecido en el tiempo cálido. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, amados, hoy en día tenemos un problema. Y el problema que tenemos hoy es que la gente quiere moverse en el delivery de Dios, pero no quiere caminar con el mandado que Dios mandó. ¿Cómo así? Gloria al Señor. La gente ha inventado 1000 cosas porque entiende, gloria al Señor, que quien recibe algo o quien pidió algo, tiene la idea de recibir lo que pidió.
Pero no sabemos nosotros que en el concepto nuestro vamos a querer lo que comúnmente la gente quiere. Algunos quieren una casa, algunos quieren un esposo, algunos quieren una esposa. O sea, cosas que de repente humanamente uno la desea. Pero en el delivery de Dios, gloria al Señor, no siempre va a venir eso. Y la gente condecoró lo que el hombre quiere recibir, a pesar de que sea opuesto a la voluntad que nació en la eternidad del Señor. Entonces tenemos el problema de que la gente cree que por recibir una palabra, por guardarla, la gente va a tener la reciprocidad de eso. Y la única manera en que la Biblia enseña en que algo puede manifestarse y vivir vigentemente en la vida de la gente es que sea emanado del corazón del Señor. Por eso cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y ella dice que está tomando agua de un pozo que sus padres lo crearon, padres que ya en un tiempo existieron pero que otros no, aunque ellos vivieron conforme al precepto de la Biblia, su vida de personalidad, su cuerpo, su carne estaba expuesta a morir, a crecer, reproducirse y morirse. Pero la idea de Dios es que la mujer tenga un concepto de vista en cuanto al reino que perdure para siempre. Porque ella tenía un concepto de Jacob que ya murió. Y Jesús le dice, mira mujer, cualquiera que tome de esta agua volverá a tener sed. Ahora el que tome de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Wow. Gloria al Señor. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo, el agua física que nosotros podemos ver se servirá para saciar la sed del cuerpo. Pero el agua del espíritu que viene de la eternidad servirá para saciar la sed de todo tu ser completo, wow, gloria al Señor. Por eso ella dice, si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo que Cristo está diciendo es lo que tú has conocido por años, por los días que tú tienes en la tierra, tuvo una vigencia y posiblemente funcionó a mucha gente. Ahora, si tú conoces el don de Dios, que más que un favor, aleluya, por medio de la gracia, es el poder de la eternidad manifestado en esta tierra, tú le pedirías y él te daría de beber. ¿Por qué daría de beber? Porque tú eres buena, no, porque me pareciste agradable, no, sino porque en tu genoma hay algo que está conectado a la eternidad, pero tú como ser humano tienes que despertar eso, gloria al Señor, y adherir tu vida a la eternidad para que tú puedas no solamente manifestar lo que te enseñaron tus padres, sino lo que dentro de tu genoma está, pero hace falta el código para que se decodifique. ¿Qué es un genoma? ¿Qué es un genoma? El genoma es la creación, el genoma es el contexto de donde viene algo. Sí. Gloria al Señor, es como tú decir, el genoma es la proveniencia de algo, es como la semilla de algo que de repente explotó en un lugar y allí se creó lo que el genoma trajo para que se manifieste. En otras palabras, tú puedes traer, yo traje un huevo de una gallina, gloria al Señor. En Asia lo que se da es el pavo, pero dentro de ese lugar en Asia, y tú lleves ese huevo, y aunque lo que haya sea pavo por todo lugar, y tú pongas ese huevo debajo de una pava para que dé a luz, el genoma de ese huevo no trae pavo, sino gallina, gloria al Señor. Indiscutiblemente, aunque tú vives en un ambiente que no es el tuyo, gloria a Jesús, aunque tú vives en un tiempo que es finito, el genoma tuyo dice que tú eres eterno, gloria al Señor. Entonces ese genoma eterno tú tienes que buscar la forma de cómo se despierte para que tú puedas manifestar en esta tierra lo que Dios en la eternidad planificó para con la vida nuestra, gloria al Señor. Y ahí es que mucha gente todavía no hemos aterrizado. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de comida, gloria al Señor, y lo voy a decir aunque a mucha gente no le guste, que no viene de la eternidad. Comida que no viene de la eternidad. Alaba su nombre si puede. No, usted tiene que explicar esto así, por favor. ¿Cómo así? Comida que no viene de la eternidad. Porque una cosa es decir lo que Dios quiere que se diga. Y otra cosa es decir lo que Dios quiere que se le diga a cierta persona en el tiempo en que se le debe de decir. Y la realidad de esa persona para que el boom explote, gloria al Señor. Si tú miras la realidad de la iglesia cristiana y de mucha gente hoy en día, el que tiene enfermedad quiere que Dios le hable para que sea sanado. Sí, el que tiene una situación económica quiere que Dios intervenga y que esa situación desaparezca. Y no está mal, porque obviamente tú vas a pedir de lo que tú tienes necesidad. Sí. Ahora bien, si tú analizas la vida de Cristo en muchos de sus pasajes, de sus escenarios en la tierra, la Biblia dice que él caminaba por la ciudad y había gente que tenía problemas de parálisis. Y Jesús llegaba y le hacía una pregunta y le decía, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? La respuesta es lógica. Me parece que todo el que está ahí dice, oye, pero este hombre tiene problemas, porque él está viendo que tiene una parálisis, que tiene una ceguera. La respuesta es obvia. Pero de repente Jesús le decía, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? El que estaba ciego decía que reciba la vista. El que estaba paralítico decía, yo quiero caminar. Entonces Jesús le decía a él, mira, tu fe te ha salvado. Ni siquiera te ha sanado,
Si tú analizas la raíz etimológica de cada palabra, te vas a dar cuenta de que tienen una conectividad eterna, la realidad es diferente. Entonces Jesús le decía a él, tu fe te ha salvado. Porque Jesús entendía que sanarlo a él de esa parálisis, de esa ceguera, podía seguir caminando en el mundo que tiene el límite, que tiene infinidad, gloria al Señor. Pero salvarlo emitía la realidad de que su alma tenía una realidad de eternidad. Gloria al Señor. Entonces a Jesús, aleluya, no le interesa sencillamente que nosotros seamos sanados, sino que nosotros seamos regenerados. De tal manera que podamos vivir en la tierra como se planificó en la eternidad. Gloria al Señor. Es ahí donde la iglesia tiene que aterrizar. ¿Por qué? Porque en lo largo del tiempo que tengo conociendo el Evangelio, gracias a Dios la vida entera. Gloria a Jesús de Nazaret. Nació aquí. Nací en la ciudad. Wow. Nací en el Evangelio. Dios dentro de Padre Cristiano. En este tiempo yo reconozco que hace 20 años atrás la iglesia vivía en una realidad de poco conocimiento, pero de mayor manifestación. Sí. Alaba su nombre si puede. ¿Cómo así? O sea, había poco conocimiento, poca teología, la gente predicaba sin muchas raíces etimológicas, que hasta cierto punto era una desventaja porque el mensaje de Dios no llegaba a la gente como tenía que llegar, pero lo poco que llegaba creaba en la gente un carácter eterno. Así es. Gloria al Señor. Dicho sea de paso, la gente que tiene 20, 25 años dentro del Evangelio hoy, tú hablas con ellos y aunque ellos se manejen de la manera en que se maneja mucha gente hoy, tú te vas a dar cuenta que hay una esencia diferente. Sí. Porque crecieron en un tiempo, nacieron en un tiempo donde alguien decía una palabra y tú podías ni siquiera escribirlo, tú podías comenzar a darle reciprocidad en el barrio porque eso iba a pasar. Aleluya. Yo recuerdo que cuando yo era niño la gente iba a los cultos de oración en las casas y de repente una jovencita de 15, 16 años decía, Dios me reveló que mañana se va a morir una gente en esa casa y la gente podía empezar a comprar la lona, el café hoy porque mañana se murió una gente en esa casa. Sí, pero hoy en día la gente está recibiendo muchísimas palabras, gloria al Señor, que ya no haya como, mire, hay gente que tiene en su casa palabra guardada que si la saca tiene que alquilar 5 apartamentos. Suéltala. Entonces el problema que tiene mucha gente es que escucha todo pero no sabe discernir entre lo falso y lo verdadero. Ay, Padre. Porque no puede tener una gente la condición de discernir entre lo falso y lo verdadero si no tiene profundidad en lo verdadero. Gloria al Señor. Entonces la mayoría de nosotros como creyentes, y voy a incluirme, es que nosotros conocemos mucho lo que se nos ha enseñado, pero no conocemos lo que la eternidad enseña. Gloria al Señor. Porque la palabra ha sido modificada a lo que la gente quiere escuchar. Wow. Entonces usted se para aquí, yo estoy seguro que mucha gente viene, posiblemente en esta misma cabina, qué sé yo, en esta plataforma, y no es un asunto de crítica ni nada, pero la mayoría de la gente toma esta parte, gloria al Señor, Dios ha puesto la gracia en ustedes, para promocionar su ministerio. Y no está mal que lo tengan en su humanidad, pero en la eternidad la idea no es promocionar el ministerio. La idea es promocionar el reino del Señor. Así es. Gloria a Jesús. La idea es promocionar la idea de Dios para con la gente que está allá afuera. Porque esta plataforma puede alcanzar a miles y miles de personas, tanto en República Dominicana como en otros países de la tierra. Entonces Dios tiene que poner gente con carácter de seriedad para que su palabra no sea prostituida. Gloria al Señor. O sea, no es asunto de decir por el problema que tú estás pasando Dios lo puede resolver. No. Es asunto de decir, mira, si el problema que tú estás pasando en la eternidad no es que tenga afinidad ahora, usted no va a ser sano aunque usted ore 24 horas diarias, gloria al Señor. Aunque usted ayune, aunque usted haga 1000 rituales, si la eternidad dijo que usted va a durar 5 años enfermo de esa o padeciendo de esa enfermedad, aunque el profeta fulano de tal diga que no va a ser así, en la eternidad ya está plasmado, aleluya, de esa manera, gloria al Señor. Entonces la iglesia, pastor, líderes, tenemos que entrarnos en la realidad de la eternidad. Yo por muchos años he buscado a Dios para ser santo, para tener unción, para tener poder. Y créame que Dios ha respondido mi oración. Porque hay partes aquí que no pueden tener un indicio diferente. Por ejemplo, Dios dice, Cristo dice que al que toca se le abre, aleluya, que el que llama se le responde, que el que busca halla. Y eso lo puede hacer hasta un ateo y va a encontrar eso. Porque la Biblia tiene esos principios aquí y eso no tiene contrariedad, eso no tiene oposición, eso va a pasar así. Entonces mucha gente, yo quiero que usted sepa que hay un momento en el Apocalipsis donde la Biblia dice que van a haber personas que oraron por ciegos que se sanaron, aún por demonios y salieron. Pero Cristo le va a decir, apartado de mí, yo nunca lo conocí. Así es. Y mientras yo analizaba esto, yo decía, pero ven acá, ¿y cómo es esto? Porque ¿cómo es que una gente que esté operando bajo un nivel superior, porque sanar a una gente, hasta la gente emocionalmente se sana, sí, pero libertar a una gente de un espíritu inmundo, a menos que tú no tengas un demonio superior al que tú estás ejerciendo autoridad, eso no va a pasar. Eso está tremendo. Pero lo que pasa es lo siguiente, Jesús dice, habrá gente con esa característica, pero yo voy a decir, apartado de mí, yo nunca lo conocí. Así es. Entonces yo digo, pero ¿cómo que nunca lo conocí?
conocieron. Si esta gente andaban con una Biblia en la mano, predicando, gloria al Señor, eran Poniendo famosos, Dios tenían mío, miles y miles de gente en las desátalo. redes seguidos, gloria al Señor, que lo seguían. Y Cristo dice hoy que no lo conocen, gloria al Señor. Eso Lo está raro. lo que Cristo está diciendo es, el mundo lo conoció, pero la eternidad mía no. Ay, Padre. En la eternidad mía no estaba que ellos manifestaran eso en ese tiempo. Yo lo hice porque yo puse una condición y dice, si tú tocas, se te abre. Sí. Si tú llamas, se te responde. Si tú pides, recibe. Pero que la eternidad mía haya designado eso para este tiempo, no ocurrió. Si tú observas hoy en día, la gente tiene la idea de honrar a Dios, pero no en la parte en que la eternidad dice que se honre a Dios, sino en la parte que ella entiende que de manera personal le es beneficiosa. Gloria al Señor. Alaba su nombre. Alábalo. O sea, Yo quiero que usted me sitúe y que me hable desde la perspectiva de cómo se honra a Dios desde la eternidad. quiero que sepa que el tema de la eternidad es bastante amplio. Sí, sí. Por eso la gente hoy en día no quiere hablar de este tipo de temas porque eso llevaría horas, días de estudio. No, días no, hasta años. Hasta años de estudio. Pero la única manera de que tú puedas honrar a Dios desde la eternidad es tú ser dirigido por el Espíritu. Hablo del Espíritu y quiero que se subraye en negrita esta palabra. Espíritu con letra mayúscula, Sí. no en el espíritu del hombre. No, Espíritu Cuando Santo. usted pasó la noche entera chateando y hablando jugando Nintendo y de Ay, repente Dios, dice que Dios le alábalo. habló porque usted vio un letrero. No. Es ser dirigido en el espíritu, donde tú llevas un bosquejo para hablar. Si tú notas, yo traje este asunto acá, Sí. por si acaso, gloria al Señor. Tú llevas ese bosquejo para hablar y de repente Dios suelta ese bosquejo y dice, ni siquiera lo mire. Tú ni te acuerdas que lo llevaste porque tú tienes una vida de conectividad con Él, que tú sales de tu realidad física y entonces Dios la toma y habla a través de ti lo que Él entiende que la gente necesita. Yo quiero que la gente entienda que el mensaje con más contenido teológico que existe en la Biblia, el mensaje donde todos los teólogos han tenido que aterrizar para poder entender la forma en que se predica, no es en la carta de Pablo, sino en el mensaje del Sermón del Monte, donde Cristo dura 3 días predicando. Entonces tú analizas el Sermón del Monte, gloria al Señor, aquí en los Evangelios, y te vas a dar cuenta de que Cristo en ese periodo de tiempo predica como 1000 temas. Gloria al Señor. Entonces cuando tú analizas la homilética, cuando tú analizas la forma en que nosotros hemos aprendido a predicar, te vas a dar cuenta de que tú predicas un tema y tú no puedes salirte mucho de la línea, porque entonces es una falta. Sí. Gloria al Señor. Pero Cristo está predicando 1000 temas. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que este es el mensaje ejemplar para que la gente predique? Y Cristo comienza hablando de agua y termina hablando de hierro, hablando de mata, gloria al Señor. Gloria a Jesús, que de hecho la gente que acomodó la Biblia tiene que ponerle en negrito el Sermón del Monte, la bienaventuranza, tantas cosas. Sí, ¿y cómo es que Cristo mezcló tantos temas? Entonces yo analicé y pensé, bueno, pues la gente iba, la gente venía, la gente llegaba, había uno que llegaba a las 5, otro que llegaba a las 6. Y conforme a la necesidad de quien estaba allí, Cristo hablaba, porque Él entendía, conocía de que la gente tenía necesidad, gloria al Señor. Pero hoy en día estamos predicando eso. Hoy en día estamos investigando a través de las redes, estamos investigando a través de las expresiones. ¿Cuál es la necesidad de la gente para nosotros poder llevar un mensaje con el cual la gente pueda aplaudir lo que yo digo? Ahora bien, la gente empezó a irse mientras Cristo predicaba y Cristo le dice a alguien, tú te quieres ir, vete también, porque el mensaje que yo estoy predicando no es el mensaje que los mortales normales quieren escuchar. Es un mensaje de eternidad y solamente la gente que tenga su mente en el reino va a quedarse aquí, gloria al Señor. Sí. Esto no es asunto de que yo voy a la iglesia a escuchar la palabra y porque el mensaje que predicaron no me gustó, yo me voy a ir. Lamentablemente le decimos a usted que este asunto no es para lo que me gusta. Amén, así es. Sino para lo que la eternidad predeterminó para con mi vida. Sí. ¿Por qué? Porque mis gustos, aleluya, son cosas personales que vienen de mis emociones. Pero lo que la eternidad exige para con mi vida es que yo me desprenda de todo lo terrenal. Sí. De hecho, Cristo dice que el que no está en la disposición de negarse a sí mismo, de morirse, no puede ser digno de mí. Los apóstoles, si usted analiza la Biblia, se va a dar cuenta de que estas personas dejaron hasta su familia. Y tú dirás, Félix, ¿fue que la dejaron por completo? Yo no sé qué fue lo que hicieron. Gloria a Jesús. Yo sé que ellos quizás ordenaron su familia porque era parte de la idea cristiana, la idea bíblica. Pero estas personas de repente dejaron todo por seguir a Jesús. Claro está, hay un orden, gloria al Señor. La gente tiene que aprender que para que Cristo se manifieste de manera efectiva en nuestra vida, hay un orden que hay que seguir. Hay una manera en la que Cristo tiene que invertir en nosotros, donde nosotros podamos entender de que nosotros tenemos que manejar esto a como Cristo quiere, no como nosotros entendemos que debe de manejarse. Sí. Y para poder entender esto, ministro, tenemos que injertarnos a la eternidad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy yo observo aún en las redes sociales, o he observado, pero ni siquiera invierto mucho tiempo en este asunto, de que la gente que dice que tiene la real santidad de Dios,
confronta a aquel que, entre comillas, no la tiene. Entonces, el que tiene la santidad dice, no, fulano arremetió contra fulano. Sí. Fulano dijo esto de fulano. Y el asunto se ha convertido en un asunto de, yo podría decir, de negocio. Ay, gloria al Señor. Marketing. Un marketing digital. O sea, la ay. gente salta con una barra basada en la red y como aquí lo que se vende es el morbo. Sí. Gloria al Señor. Sí, sí. Aquí nadie invierte dinero en algo con calidad, sino lo que se vende es el morbo. Eso es lo que está en las redes, un grupo de cosas. El que tiene la santidad comienza a arremeter contra fulano. Yo respeto a cada quien, pero yo entiendo que el que es sabio tiene que tener la capacidad de administrar al que no lo es. Así es. Y si usted dice que es sabio, dice la Biblia que usted tiene que manifestar con sus hechos esa sabiduría que usted tiene. Esto no es asunto de que si yo entiendo que soy correcto, llego aquí y llegó alguien, por ejemplo, que yo entiendo que no es igual a mí, yo voy a arremeter contra él, o voy a acabar, o voy a matarlo. No, porque en la eternidad no está la muerte. La eternidad de Cristo no es para que tú te mueras eternamente, sino para que tú tengas vida eterna. Job pregunta y Job dice, pero ¿cuál será, dónde pasará el hombre la eternidad? Dice que hay una eternidad que es para vida, pero hay una eternidad que es para muerte. Porque lo que fue creado en la eternidad de Dios no tiene comienzo ni tiene final. El alma nuestra, gloria al Señor, que Cristo creó, que Dios creó, no la creó para que tuviera mortandad finita, sino para que tenga una eternidad viviente. Algunos vivirán en el fuego eternamente, y algunos viviremos en el cielo o en la nueva Jerusalén que va a ser creada eternamente. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿a qué estamos aspirando los creyentes? ¿Cuál es la idea de Dios para este tiempo? ¿Cuál es la idea de Dios para esta generación que está subiendo ahora? Si usted analiza la generación de hoy en día, lo que quiere es ser predicador. Sí, sí. Algunos quieren ser adoradores. Ya no hay a quien tú predicarle en una iglesia. Ya no hay. Todos son predicadores. El que menos tú crees predicador. Sí. Gloria al Señor. Es verdad, es real. Entonces, escucha bien. Falta tanta etimología de la eternidad que tú escuchas a una persona hablando y a veces tú tienes que ver físicamente quién es porque se parecen todos. La misma forma de hablar, la misma forma de expresarse, aún los rasgos faciales de la persona, la gente lo imita. Sí. Gloria al Señor. Entonces yo pregunto, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la identidad que la gente profesa que tiene? Esto se puso serio. Porque aún las palabras que predican, tú examinas y te vas a dar cuenta que en el YouTube hace 5 años ya está siendo predicada. Dios mío. Gloria al Señor. El mismo tema. El mismo tema, la misma cosa, todo igual. El mismo bosquejo, todo igual. Entonces yo pregunto, ¿de qué estamos predicando? ¿De las cosas que perecen o de las cosas que tienen eternidad? Porque si las cosas que perecen son a las que yo tengo que perseguir, yo no tengo que esperar que tú digas algo para yo darle reciprocidad y ponerle una tacha en negrito que diga, Dios me habló. No, yo tengo que buscar en la eternidad qué es lo que Dios quiere que yo diga para que lo que yo diga tenga un auge en la vida de quien me escuche. Porque yo entiendo que lo que yo estoy diciendo son palabras en espíritu, gloria al Señor. Por eso Jesús está caminando con los discípulos y cuando se encuentra en el pozo allá por Samaria, lo manda a ellos a comprar comida en la ciudad. Porque Cristo quiere crear un ambiente donde la eternidad de Dios puede injertarse en la vida de la mujer samaritana. Sí, gloria al Señor. Entonces cuando Cristo crea ese ambiente, que me parece a mí que desde que Él viene caminando, viene pensando en eso, gloria al Señor, porque ya lo recibió de la eternidad. Y dice, yo tengo que buscar la manera de cómo hacer un espacio. Porque si yo hablo de esto delante de los discípulos que tienen hambre, que están cansados, van a venir a estorbar el mensaje. Van a venir posiblemente, si lo que yo digo va a hablar de comida, me parece a mí que si Jesús menciona el asunto del agua de vida eterna delante de los discípulos, ellos van a comenzar a levantar las manos. Y wow, te la comiste. Y Dios mío, ¿qué es esto? Gloria al Señor. Porque Jesús dijo, no, yo no quiero un grupo de porritas que esté aplaudiendo todo lo que yo diga. Ay, Padre. Yo no quiero un grupo de porritas que lo que yo diga, no, espérate, yo quiero una gente que diga, si te equivocaste, te equivocaste. Sí. Jesús, yo estoy aquí contigo aquí, pero yo entendí que lo que tú dijiste no estaba bien. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? La gente dice, espérate, la gente dice que tú eres fulano. Sí. Pero hay una cognitiva aquí, es que con las personas que están comparando a Cristo, no es con el que más views tenía en YouTube, no con el que era más conocido, sino con el que manifestó el carácter de la eternidad en la tierra. Así es. Wow. La gente estaba diciendo, ¿tú te pareces a fulano? Sí, pero en lo que lo comparaban no era físicamente. Porque tú sabes que aún la genealogía del lugar donde él nació era diferente. Sí, no está hablando de... No está hablando de rasgos faciales. Físico, no. Ni siquiera la forma en que predicaba, porque la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento no tienen el conocimiento que tenía Jesús. No. Sin embargo, yo estoy hablando de la materialización de la eternidad de Dios en este lugar. Así es. Gloria al Señor. Porque una cosa es la voluntad de Dios, otra cosa es la eternidad. La voluntad procede a la eternidad. Nosotros hablamos mucho de voluntad, pero no hablamos de la eternidad. Es como que muchos predican el mensaje de Cristo, pero Cristo, ¿cuál predicó? El mensaje del reino.
Sí. Y cuando tú desconectas el mensaje bíblico del mensaje del reino, tú entras en problemas. Tú matas a la gente. Tú introduces un mensaje apostólico donde tiene que ir el mensaje profético. Sí. Tú introduces un mensaje profético donde tiene que ir el mensaje apostólico. Por eso Cristo se para en el libro de Efesios capítulo 2, verso 20, hablando a través del apóstol, y le dicen, ustedes tienen que ser estructurado, gloria al Señor, usted tiene que ser creado bajo el fundamento apostólico y el profético, fundamentado en ese fundamento, en el cual todo edificio bien coordinado va creciendo hasta convertirse en un templo santo para el Señor, en el cual ustedes, dice Pablo a los gentiles, también han sido injertados. Si tú analizas la realidad de esta palabra, te va a dar cuenta de que de manera gramatical o ordinal, o como tú quieras llamarlo, Pablo dice, ustedes son injertados bajo el fundamento apostólico. ¿Cuál fue primero, el apostólico o el profético? El profético fue primero porque proviene del Antiguo Testamento. Sí. Se supone que yo no puedo decir, no, se han injertado como dice la hija mía, tengo una niña pequeña, se llama Ann. Ustedes tienen que ser injertados como dice Ann, obviando que yo tengo un padre que está antes de él. Pablo le pasa por encima a la realidad del mundo natural. Y dice, espérate, lo primero obedece a lo segundo, siempre y cuando lo segundo esté de acuerdo a lo primero. Alaba su nombre si puede. Entonces dice él, ustedes van a ser fundamentados bajo el fundamento apostólico y el profético, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sí. O sea, lo que tú vas a aprender de los apóstoles, de los profetas, está bien, pero tienes que ponerle a esa enseñanza el carácter de la eternidad. Pablo pudo predicar algo, Pedro puede predicar algo, Elías pudo decir algo, Jeremías pudo decir algo, pero Cristo tiene que ser la piedra angular de esa palabra, gloria al Señor, porque Cristo es la excelencia, aleluya, la realidad por excelencia de lo que es la eternidad de Dios. Elías pudo conocer algo a través del Espíritu, Pedro algo a través del Espíritu, pero Cristo viene de la eternidad, Él conoce lo que va a hablar, aleluya. Entonces dice Él, lo que usted va a recibir, el fundamento, la enseñanza que usted va a recibir, aleluya. Y quiero que los pastores, líderes, evangelistas que van a escuchar esta palabra pueden tener este conocimiento. Gloria al Señor. Dentro de la eternidad hay una forma de cómo funcionan las cosas. Usted va a ser guiado y fundamentado y creado bajo el carácter apostólico primeramente y luego el profético, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otra palabra, la eternidad enseña que lo que yo voy a enseñar tiene que estar de acorde a lo que dice Cristo, si no, no vale. Wow, así es. La eternidad enseña que lo que usted me va a enseñar a mí o lo que yo voy a recibir de usted, yo lo recibo si quiero y no peco, si Cristo está fuera de ahí. Gloria al Señor. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta palabra ya casi a modo de conclusión? Sí, cierra ahí. De que las personas hoy, gloria a Jesús, están accionando conforme a lo que escuchan del hombre que ellos entienden que tiene la palabra correcta. Pero son personas que no pasan horas en la eternidad con Dios. Sí. No pasan horas buscando al Señor. Entonces, ellos actúan conforme a lo que escuchan, pero no ponen a Cristo como la piedra angular. Entonces dicen, no, Dios me habló y no me cumplió. Dios no te cumplió. Que no te cumplió fue el profeta, porque tú recibiste lo que él dijo del profeta, pero tú no examinaste si lo que él dijo era falso o era verdadero. ¿Cómo puedes examinarlo si tú no vives una vida conforme a la eternidad? Tú vives una vida conforme a lo natural. Entonces nosotros, amados, que estamos aquí en este mundo, muy caótico, por cierto, tenemos la oportunidad hoy de poder pensar en esta palabra. Yo reto a alguien que pueda escucharme a que profundice en la eternidad de Dios. Yo sé que su vida va a ser cambiada, y no su vida, su ministerio por completo. Las puertas se van a abrir, porque cuando tú hablas de lo natural, quien te abre la puerta. Pero cuando tú ejerces la eternidad de Dios, la eternidad se abre para ti. Entonces, todas personas que puedan escuchar esta palabra, que en algún momento dijo, yo no puedo crecer, no sé qué me está pasando. Lo que te está pasando es que tú estás escuchando muchas cosas naturales. Estás analizando muchas cosas naturales. Estás recibiendo muchos mensajes de la Biblia, pero no bíblicos. Y eso no puede traer una reestructuración, una reformación, ni tampoco reciprocidad, a menos que no haya nacido de la eternidad. Tremendo lo que el pastor ha hablado en este día. Hablando de la eternidad, yo sé que por una segunda ocasión tiene que comprometerse a venir aquí a soltar esta palabra, venimos. La segunda parte de la eternidad, porque es un tema muy extenso. Incluso yo creo que cuando volvamos hablemos de la vida que vamos a vivir en la eternidad. Amén. Vamos a vivir en un cielo, excelente. Vamos a vivir en una tierra. Amén. O dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Amén, amén. Eso apúntelo ahí. Está bien. De verdad, pastor, Dios le bendiga. Al pastor Samuel Tavera. Amén a usted, pastor, Dios le bendiga. Amén, mucho y le guarde. Para nosotros un privilegio tenerle aquí.
Esta fue otra entrega de tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Saliendo del Anonimato. No te olvides suscribirte y activar la campanita y poner en la caja de comentarios la eternidad. Amén. Dios te bendiga. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.